Bienvenidos al canal Liberty UA. Hoy estamos en comunicación con León Weinstein, autor y bloguero. Bienvenido. León, buenas tardes, Tania. Espero mucho encontrarme con usted, pero después de hablar con usted me siento decepcionada, ¿sabe? Porque nunca hay noticias positivas ni buenas. Siempre quiero que me contagie de energía positiva, que diga que la guerra se acaba, que estamos con ustedes, los estadounidenses, que nos van a ayudar, que Trump no se va a ir a ningún lado, que nos darán dinero para la energía y ya, que nuestra vida va a mejorar. Ahora estamos preocupados porque lo único que nos falta es una guerra nuclear, porque sabemos que hubo cierto conflicto entre Lukashenko y Zelensky, pero al parecer Lukashenko es un presidente que no quiere la guerra bajo ninguna circunstancia. Él no quiere eso para nada, él quiere que haya paz. Se reunió con Xi, Lukashenko se reunió con Putin. ¿Qué piensas tú? ¿A qué llevarán estas reuniones? ¿Es posible que haya alguna influencia en cuanto a la paz en Ucrania? Bueno, entonces así, pasado mañana habrá paz en Ucrania, les daremos mucho dinero, Trump no se va a ir a ningún lado, todo va a estar muy bien, empezando justo desde pasado mañana, en la mañana, a las 9:07. Así es como nos gustaría que fuera, pero será diferente. Bueno, ya saben, por ahora no hay ningún cambio en nada. Ucrania cometió un error político gigantesco, es decir, Ucrania abrió la caja de Pandora, por así decirlo, al declarar que iba a bombardear a su vecino, porque presta servicios y esos servicios ayudan a Rusia en la guerra. ¿Y con qué abrió esa posibilidad? Con que Putin amenace a todos esos países que ayudan a Ucrania. O sea, ahora, desde este momento, si ayudas a Ucrania, eres, como decimos, un objetivo legítimo, es decir, un blanco absolutamente legítimo para que te ataquen, te hagan volar por los aires, detengan tus barcos, capturen a tus, no sé, comandantes, jefes militares y cosas por el estilo. Ese es un error absolutamente imperdonable. Y él dijo eso el día 19. No sabemos, o sea, honestamente pensábamos que solo lo soltó, ¿verdad? Bueno, a todos les pasa, todos somos humanos. Cuando una persona habla mucho, de vez en cuando dice algo que en realidad no quería decir de esa manera. Pero para eso existen las aclaraciones del ministerio, bueno, por así decirlo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dicen que en realidad él dijo negro, pero en realidad quería decir verde con rayas. Ok, todos entienden eso. Pero solo 2 días después, el día 21, él hizo exactamente lo mismo y volvió a declararlo. Es decir, de nuevo, aquí decimos que redobló la apuesta, ¿verdad? ¿En qué? ¿Para qué? Es completamente incomprensible, porque bueno, ¿qué significa eso? De verdad iba a disparar contra el territorio de un estado vecino que durante 4 años se resiste en realidad a Putin y a su deseo de legalizar, por así decirlo, organizar y legalizar la guerra entre Ucrania y Bielorrusia. Ahí no sé qué tan grande y serio es el ejército en Bielorrusia. Bueno, ¿para qué más? Hay 50 o 100 mil personas que van a ir a dispararles a los ucranianos. Eso es casi, según creo, 800,000, no lo he verificado, pero más o menos son como 1,000 kilómetros de frente. O sea, quieras o no, tienes que retirar gente de otros lugares. O sea, ahí empieza a desmoronarse todo. Después de eso, pues naturalmente todos se alborotaron, todos se asustaron, porque, bueno, a la mayoría de la gente en el mundo no le gusta cuando hay guerra en algún lugar, ¿verdad? Allá en Uganda les da igual lo que pase en Ucrania, así como en Ucrania les da igual lo que pase en Tanzania, o sea, les da igual, ¿no? Pero los que están un poco más cerca, nadie quiere eso, me refiero a la gente. Y los líderes siempre tienen sus propios juegos, ¿verdad? Pero ellos juegan esos juegos dentro de sus propias reglas, quizá no escritas, ¿verdad? Muy a menudo las reglas son tontas, como no robar al líder de otro país. Trump dijo, regla tonta, me robé a Maduro, ¿verdad? Por cierto, en ese sentido estoy completamente de acuerdo con él. La regla es tonta. ¿Quién dijo que no se puede robar a Maduro, verdad? ¿Quién lo dijo? Pues lo robaron. Bueno, a Zelensky no lo robaron, no lo sabemos. Sí, tal vez habría sido... Tampoco, simplemente Maduro le servía a alguien. Pero Zelensky no. Y resultó que a nadie le hacía falta. Sí, bueno, estoy bromeando, claro.
Bueno, lo que pasó con Maduro es que solo queríamos asustar un poco, y si no fuera Maduro, sino alguien más, prácticamente nada habría cambiado, excepto que empezaron a vender su petróleo a través de nosotros. Eso es todo, nosotros no ganamos nada con eso. Simplemente controlamos el flujo de petróleo, y ellos, por cierto, ahora ganan más dinero por eso, como un 15 o 20% más de lo que ganaban antes, porque ya no tienen que venderlo por debajo de la mesa, ¿verdad? El petróleo llamado desancionado. Así que, como se dice, está completamente claro. Y a todas esas personas que van a comentar en nuestro video sobre los acuerdos internacionales, les diré, ¿y qué? ¿Y luego qué? Se juntaron 20 desgraciados, todos son unos desgraciados, y redactaron un acuerdo que les convenía para que no los robaran, para que pudieran estar tranquilos y hacer lo que quisieran desde su país, extendiendo sus tentáculos a otros países o con su propio pueblo y demás, pero a nosotros no nos toquen. Bueno, ellos escribieron eso, ¿por qué tengo que obedecer esas reglas idiotas de ellos y todo eso, verdad? Compórtense decentemente como personas, no manden drogas a nuestro país y entonces no los vamos a secuestrar, eso es todo. Es muy sencillo. O sea, se pueden mandar drogas a un país, pero no se puede venir y llevarse a esa persona de nuestro país. Bueno, nos desviamos del tema de Ucrania. Así que respondo a su pregunta con total responsabilidad. En realidad, en la última semana no ha cambiado absolutamente nada. Además de que hubo un poco de revuelo, China confirmó que no querían que explotaran bombas atómicas, así que no querían. Amor, China, ¿para qué querrían que explotaran bombas atómicas? Ya están bien así. Amor, miles de millones, millones. Es probable que exploten. ¿Eso se acerca al asunto? ¿No? No, no, no. Esos solo son unos idiotas que andan agitando los brazos por ahí y se asustaron por eso y pueden lanzar una bomba atómica, pero no hay otros. Pero gracias a Dios, es decir, gracias a Dios, muchos dirán que debido a que Ucrania no tenía una bomba atómica, por así decirlo, esta guerra ocurrió. De nuevo, no estoy 1000% seguro de eso. Bueno, está bien, digamos que apoyamos esa leyenda, pero en cierto sentido está bien que los chicos de los callejones de Putin sí, y los chicos que tocan el piano con el miembro de ese, no tengo nada en contra, yo soy muy gracioso, fue un episodio muy divertido, ¿verdad? Como quien dice, yo mismo pasé muchos años en el escenario, muchos años haciendo reír al público, o sea, cuando quieres que el público se ría, sacas lo que sea para tocar el piano, ¿verdad? Pero la psicología es diferente. Y por eso no dirijo un estado, porque tengo otra psicología. Para mí lo principal es que la gente se ría o se alegre o que salten, ¿sí? Y otro, un líder del estado debe tener otro enfoque, debe tener otra actitud hacia esto, hay que pensar. Otra vez cuando yo jugaba en KVN, lo primero que nos enseñaban era, antes de que pienses, habla. Yo primero hablaba, pensaba, ¿cómo puede ser esto posible? Así, así, habla y luego piensas. Lo principal es decirlo en ese mismo segundo. Pero desafortunadamente aprendí esa lección para toda la vida. Ahora cuando me preguntan algo, primero hablo y luego pienso. Eso es, pero por eso no se me puede poner al mando del Estado. ¿Por qué hablo antes de pensar? El jefe del Estado debe primero pensar y luego hablar. Entonces, bueno, vamos a cerrar, por así decirlo, este tema. Entonces, nadie va a dar mucho dinero. Asignaron 900, bueno, como 90,000 millones solo para robar. Bueno, ya, basta, muchachos. Para los próximos 5 años tenemos suficiente para robar, ¿verdad? Eso es. O sea, en otras palabras, van a tener 4 o 5 años de guerra hasta que se roben esos 90,000 millones. Y luego tal vez metan todavía más dinero. Y la guerra seguirá. La guerra terminará cuando dejen de darles dinero. Entonces ustedes aceptarán algo y la guerra terminará. La guerra terminará cuando, por alguna razón, a Rusia le convenga más otra cosa que la guerra. Por ahora es muy conveniente para ellos seguir en guerra. Ellos tienen sus propios asuntos, no sus propios conflictos. Y no les conviene terminar la guerra. ¿Son cuántos? En total, en general, son como 700,000 personas que tendrían que regresar. 200,000 están combatiendo, los demás están en labores de apoyo. O sea, en total, como 700,000 personas tendrían que regresar. Y me refiero tanto al ejército como a los que trabajan para el ejército, ¿sí? Hay que sacarlos de sus trabajos, terminar la producción y devolverlos a la vida civil, pero no hay dónde emplearlos. Y entonces tienes 700,000 personas de las cuales la mitad ya ha sentido la sangre, sabe manejar armas y sí, son muy duros. Son necesarios para esas personas que quieren redistribuir, tomar un poco para lo militar, quedarse un poco para ellos mismos, ¿verdad? Y va a empezar algo 20 veces peor que lo que pasó después de que regresaron de Afganistán.
Exacto. O sea, es una pesadilla para el gobierno cuando de repente se forma 1 millón, casi 1 millón de personas que están dispuestas a hacer lo que sea. Sí, cualquier cosa, cualquier crimen que les hayan enseñado a cometer. Por eso hasta ahora no veo ningún beneficio para Zelensky y su banda de terminar la guerra, ni para Putin, ni su banda de terminar la guerra. Dos bandas al mando del Estado. Eso significa que en otros países no hay bandas en el poder, pero normalmente sí son bandas. Así es. Ellos toman el poder, pelean, avanzan juntos, están ahí, por así decirlo, ellos, ¿no? Sí. Pero simplemente son dos bandas diferentes que no tienen ningún interés en detener las acciones militares. Entonces, ¿de qué cese de hostilidades estamos hablando? Si usted lo dice. Todos los días les digo lo mismo en cada una de nuestras reuniones. La gente quiere, la gente sufre. Yo sigo repitiéndoles esto y ya. Lo mismo de siempre. Creo que eso ya también les molesta un poco. Bueno, la gente como que guarda silencio. Sí, la gente guarda silencio y siempre ha guardado silencio sobre esto, por así decirlo. Grandes personas han escrito sobre esto. Sí, nunca en la historia de la humanidad ha pasado que la gente, en el sentido en que lo entienden, o sea, el pueblo sí haya decidido algo. Al pueblo lo pueden organizar algunos intereses, o sea, algunas organizaciones que quieren quitar a esa banda, o sea, otra banda, ¿verdad? Así es, de ninguna otra manera el pueblo puede influir en nada, por eso lo entiendo. ¿Molesta? No, no me molesta. Ya entendí que no es ingenuidad, sino simplemente un deseo. Simplemente así lo quieren, ¿verdad? Como un niño de 5 años quiere que las hojas sean amarillas, pero son verdes. Pero él quiere, llora, hasta patalea. De verdad, yo creo sinceramente que tenemos derecho a vivir como personas normales en todos los países. La gente se despierta tranquila por la mañana. Estás completamente equivocado. No, ¿qué quieres decir con personas normales en todos los países? ¿Dónde, me pregunto, habrá personas normales en todos los países? Por ejemplo, yo vivo en el extranjero y no diré que me resulta fácil. No, es difícil para mí, trabajo, me canso, pero es otra vida. Yo puedo salir a la calle tranquilamente, pero en Ucrania un hombre no puede. Ah, o sea, en el sentido de que no caen bombas, ¿sabe? Yo viví en Israel desde el 73 hasta el 84 sin salir, bueno, salvo para vacaciones, ¿sí? Luego, desde el 84 empecé a viajar, a montar obras de teatro, ya sabe, a Nueva York, a Europa, aquí y allá. Trabajé allá, trabajé aquí y en otros lugares también. Bueno, y así pasó que me mudé porque, bueno, la oferta aquí era demasiado buena como para rechazarla y así sucesivamente. Entonces, todo ese tiempo que viví en Israel fueron 11 años y allá caían bombas todo el tiempo, sin parar. Ah, sí, la diferencia es que allá es muy intenso y en ciudades grandes. En Israel es menos intenso y en ciudades fronterizas. O sea, se podía ir de ahí y mudarse a alguna ciudad grande, ¿no? Pero bueno, ¿quién se va de su casa, verdad? Y cosas así. O sea, en realidad hay países o hay pueblos a los que en cierto momento simplemente les fue muy mal y lamentablemente para terminar, empezar una guerra es muy fácil, muy fácil. Terminar una guerra es una locura, como una remodelación. ¿Saben? Empezar una remodelación, terminarla es imposible, ¿verdad? Hay que ir hacia la izquierda. Gracias. Bueno, terminamos. Yo también hice una remodelación, una mujer sola en su departamento. Bueno, como que la iba terminando, la empezaba, no salía bien, la terminaba. El dinero iba y venía, el dinero se acaba, gracias, hacia la izquierda. El dinero no se acaba. En cuanto se te acaba el dinero, las personas que quieren que sigas peleando inmediatamente te dan un poco más de dinero, no lo suficiente para que tengas armas y recursos para ganar. No, Dios no lo quiera. ¿Para qué querríamos que ganes? Ellos necesitan que sigas peleando y los líderes que dirigen tu país también necesitan que sigas peleando. O sea, en realidad no hay nadie en este mundo, bueno, excepto ese loco pelirrojo en Washington que por alguna razón quiere que la guerra termine allá. Yo sé por qué, pero no es porque sea bueno ni nada por el estilo. Simplemente tiene otra visión del mundo y otra visión de la vida que ahora coincide con la de su pueblo, pero no con la de sus líderes. Sí, y usted dice, la gente vive bajo bombas, pero podríamos no vivir bajo ellas. Entiende, esto no es un destino, no estamos condenados. Habría una oportunidad de no vivir bajo bombas. Tenemos esos vecinos y ¿qué? Hay que buscar alguna manera. No podemos deshacernos de ellos y no podemos morir todos solo porque tenemos ese vecino. Me gustaría que tomáramos otras decisiones en favor del pueblo o que el pueblo mismo las tomara. Miren, el pueblo ha estado tomando decisiones desde 1990, ¿verdad? Nos separamos de la Unión Soviética y empezamos a tomar decisiones. No recuerdo ni una sola decisión popular. Esa votación sí que al menos no haya sido impulsiva. Hasta ahora no ha habido nada. Bueno, tal vez lo habrá. Hasta ahora no han habido nada. Saben, hay dos cosas que me gustaron mucho.
La primera es que un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día, ¿verdad? Compruébenlo, ¿sí? Sí, vamos, comprobémoslo. Aquí está. Y entonces puede pasar algo así como si un reloj descompuesto por casualidad marcara la hora correcta. Y la segunda opción es la siguiente. Alguien dijo que si le das a un mono 3.000 millones de años y le das letras, algún día acabará escribiendo Guerra y Paz de Tolstoy. No lo creo, pero dicen que las paralelas y las rectas se cruzan en algún lugar allá muy lejos. Aquí no, pero allá, en su mundo, sí, allá en algún lugar, sí. Entonces, si eso es verdad, el pueblo ucraniano entonces significa que algún día, dentro de 3 millones de años, tomará la decisión correcta. Zelensky se reunió con Budanov y con Zaluzhny juntos. Dicen que fue para hacer apuestas acertadas de cara a las elecciones. Esa reunión fue misteriosa, no se sabe nada sobre ella. Pero me interesa saber si, en su opinión, existe una demanda del pueblo ucraniano de que el próximo presidente deba ser necesariamente un militar, un general, un militar. ¿Tenemos realmente esa demanda? ¿Por qué Zelensky no se reunió, por ejemplo, con algún empresario, sino con un militar? No, simplemente se enteraron de la reunión con el empresario. Entonces, este trío es aquel en el que obviamente habrá enroques. Un enroque no significa que todo vaya a cambiar. Cambiarán esa figura o esas figuras que estarán en la cima. Y estas 3 personas realmente representan esa hidra 3-3, no sé, esa de 3 cabezas, esa de 3 cabezas, que va a cambiar de cabezas para que nada cambie. Ah, creo que sí, él, Budanov, es un posible candidato. Desde mi punto de vista, Zaluzhny también es posiblemente un candidato. Y si Zelensky no logra mantenerse, entonces entiendo que ahí hubo acuerdos, como diciendo, bueno, tú no me toques a mí, yo te doy la mitad de lo mío. Si tú vas a estar, sí, pero solo no toques la otra mitad. Bueno, como cuando Putin y los demás muchachos, cuando en 1999 lo trajeron de San Petersburgo con la idea, bueno, no era solo él, había un par de personas más, al menos una con la que nosotros negociábamos. ¿Qué pasará si tú llegas al poder? Y Putin los convenció de que, bueno, ellos creyeron que él era una persona honesta y que no tocaría la mitad del dinero que le darían y la otra mitad, bueno, que se la dejaría a ellos. Que él honestamente dejó todo, que no atacó a nadie de la familia de Yeltsin ni a los demás. Yo creo que fue ese mismo acuerdo, ese trato, como dicen, en el que, bueno, si te eligen, entonces me dejas esto y esto ahí. Y si te eligen a ti, entonces tú me dejas aquello. ¿Por qué la gente cansada de la guerra, de los bombardeos de misiles, de la movilización, del reclutamiento forzoso en camionetas, podría, en su opinión, elegir solo a estas personas que son militares? Y si son militares, entonces automáticamente hay que sospechar que hay que prepararse para la guerra, siempre estar listo para la guerra. Y ellos dicen que hay que recuperar esos territorios, otros que hay que defender algo, y este es un modo de estar esperando la guerra junto con ellos. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos esa demanda hacia ellos? No, ustedes no tienen esa demanda, ustedes tienen otra cosa, la paz. Ustedes quieren saber quién nos va a garantizar la paz. Y al mismo tiempo, según entiendo, hay un pequeño porcentaje de personas que todavía están contagiadas con la idea de, aunque todos muramos, no entregaremos ni un centímetro de tierra. Normalmente suena así, que todos sus hijos mueran, porque hasta el último de sus hijos vamos a defender nuestra tierra, pero cuando entendamos que no se puede defender, nos iremos con mis hijos que están en Londres a vivir en la casa que compré hace tiempo, y de paso tengo dinero guardado en el banco. Eso es, o en Washington o en algún otro lugar. O sea, bueno, unos irán allá, otros, los de nacionalidad judía, probablemente se irán a Israel, otros a algún otro lugar. O sea, la gente se preparó, como una especie de plan de escape, y así es como actúan. Y la demanda del pueblo en realidad es ponerle fin a esto. Me sorprendería mucho si uno de verdad saliera a la calle y la gente no tuviera miedo de responder. Estoy casi seguro de que 8 de cada 10 dirían que se vaya todo al diablo con lo que sea. Lo principal es que ya no haya disparos, que no caiga nada, que no muramos, que no sigamos muriendo. Quiero vivir una vida normal y si esa vida va a estar limitada, si la frontera es el río Donetsk o el río Shmudets, la verdad ya me da igual. Pero lo principal para mí hoy es entender que mañana no me van a atacar de nuevo. Esas son las 2 cosas que les interesan. Sobrevivir ahora y asegurarse de tener una vida normal durante los próximos años para que los familiares que se fueron regresen.
para que el dinero que vaya a Ucrania, si Ucrania tiene leyes normales, una frontera normal, una provisión normal, 10 años sin guerra, lo que se puede hacer, claro, porque el dinero irá allá, porque hay que reconstruir, se puede hacer mucho dinero, construir nuevas fábricas significa competir con Alemania, Francia, Italia. Estos países no quieren eso, por eso intentan meterlos en la Unión Europea para que no compitan con ellos. En cuanto estén en la Unión Europea ya no compiten con nadie, ahora obedecen. ¿Y quién les va a dejar? Se lo comería, pero ¿quién lo va a dejar? Había un viejo chiste así. Es decir, en cuanto estén en la Unión Europea, digamos, el dinero solo se dará para la reconstrucción de viviendas y otras cosas, y les contarán cómo se preocupan por ustedes. Nosotros les damos dinero. Y si realmente son independientes y no entran a la Unión Europea, entonces enormes cantidades de dinero se destinarán a la reconstrucción de la industria. Para que esos 100 millones de personas, eso es Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Ucrania, y así sucesivamente. Es decir, un grupo de personas altamente educadas, capaces de aprender, que saben de computadoras, que conocen idiomas, que tienen cierto instinto para los negocios, dispuestas, por así decirlo, a trabajar por dinero, como se dice, y trabajar bien. Estas personas fácilmente los superarán. Todos esos países de los que acabo de hablar empezarán a ser sus competidores. Y además no tienen que mantener a una cantidad tan enorme de personas mayores, a quienes jubilaron desde los 50 o 55 años, pensiones desde los 60 en el mejor de los casos. Y así, en general, ni siquiera trabajan. Sí. Y los programas sociales que implementaron ahora no saben qué hacer con eso. Y además, por así decirlo, trajeron a personas negras y musulmanas. Pensaron que ellos iban a trabajar para ellos, pero ellos les dicen, no, no vamos a trabajar. Ustedes nos trajeron aquí, ahora ustedes tienen que mantenernos. O sea, en vez de aumentar la base de trabajadores, aumentaron la base de los que solo comen. Y por eso están en una pesadilla. Y si Dios no lo quiera, Ucrania empieza a levantarse de las cenizas, como decía Putin, a levantarse de rodillas. Eso sería el fin de Europa Occidental. Ahí simplemente habrá una revolución al carajo. Sí, miren lo que está pasando ahora en Inglaterra. Ahí ya empezó la revolución. 1.150 personas fueron elegidas para los órganos locales de autogobierno por un partido que tiene 4 escaños en el Parlamento. O sea, un partido que nadie notaba, ¿sí? Ellos, según creo, ahora tienen un tercio. En las elecciones se llevaron un tercio de todo el país en las elecciones locales. O sea, ahí simplemente hay una revolución. Entonces, aquí pasará exactamente lo mismo. Ellos le tienen un miedo tremendo a eso, porque en cuanto elijan a estos, empezarán, pues, como lo hace Trump, a revisar las cuentas. Oigan, ustedes recibieron 100,000 millones de dólares. ¿A dónde se fue ese dinero? Órale. Sí, eso significa que no solo me van a quitar la fuente, también me van a quitar la fuente de ingresos. Ahora también me van a quitar la libertad. Sí, y mis hijos ya no van a recibir al salir de la universidad de inmediato 3 trabajos de 300,000 euros cada uno, 1,000,000 al mes. ¿Y por qué les pagan? Y el presidente Obama ya no va a recibir 38 millones de dólares como adelanto por un libro. Y ese mismo día, su esposa recibirá 38 millones de dólares como adelanto por un libro que nadie ha visto, nadie ha leído y nadie va a leer. O sea, alguien les dio ese dinero. ¿Por qué les dieron ese dinero? ¿Sí? 38 más 38, luego les dieron otros 12 de HBO para que produjeran algunas películas. ¿Y qué películas produjeron? Ellos saben producir películas. Qué tontería es esa, ¿verdad? ¿No? En total, 100 millones de dólares en los 6 meses después de dejar el cargo, simplemente alguien se los regaló a los Obama. ¿Sí? No manches. Y con los Clinton, en cuanto dejaron, como quien dice, ¿no? El trabajo, lo primero que pasó fue que también recibieron como 100 millones de dólares. Esa es su tarifa. Haznos 10,000 millones y te damos 100 millones personalmente. No lo sé, no lo he verificado exactamente. Por eso los suyos, es decir, no son diferentes de los demás, como en Europa, no se distinguen en nada. Miren este chat famoso que por fin empezaron a revelar. ¿Sí? Participó. ¿Quién participó ahí? Participaron los líderes de todos los países poderosos y principales de la Unión Europea, más la señora que, por así decirlo, movía los hilos detrás de escena, a quien introdujeron en el club, y además, ¿quién? ¿Por qué será? ¿Por qué Zelensky? ¿Por qué Zelensky? Pues porque es ahí a donde iba el dinero, porque es de ahí de donde después se redistribuía el dinero. Nadie va a dejar que alguien termine alguna guerra. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál era la misión de ese chat? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuál era la idea de crearlo? ¿Cómo, en tu opinión, funcionaba para difamar a Trump? Y actuar cuando Trump hablaba
para saber qué decir, a quién, cómo actuar, a quién con calma, a quién con menos calma? ¿O ese chat tenía otra misión? Mire, si no estuviera Zelensky ahí, sí, yo diría esto. Absolutamente legítimo, absolutamente, o sea, totalmente, totalmente legítimo, haciendo cualquier chat que quieras, sí, solo que entonces no digas que eres absolutamente transparente. Y cualquier documento y cualquier chat y cualquier correspondencia, en cualquier momento te dejaremos verlos. Sí, o sea, es una de dos. O dices eso y entonces lo haces así, o no lo dices y entonces haces lo que quieras. Como, en principio, un diplomático. Pero no se puede todo para todos. Sacar, pero de nuevo, entonces no digas que cualquier documento mío. Si el chat hubiera sido creado simplemente por los líderes de estos países junto con Úrsula, entonces sería simplemente una comunicación normal entre los líderes de grandes países. Sobre el tema de, escuchen, allá en el extranjero, algo volvió a pasar. Vamos a pensar cómo vamos a reaccionar ante eso. Es un movimiento completamente normal, ¿verdad? Bueno, pero si ahí dentro está Zelensky, entonces deja de ser eso. Es decir, deja de ser algo porque Zelensky. Zelensky, él recibe, él no da. Él entonces empieza de inmediato, ajá, o sea, tiene alguna relación con la guerra en Ucrania. ¿Y qué está pasando en Ucrania? Y esto empieza a convertirse más aún porque luchan con uñas y dientes para que Dios no lo quiera. Nadie se entere de qué hay ahí, de qué hablaron ahí. Me imagino de qué hablaron ahí. Me imagino de qué hablaron ahí. Ahorita van a hacer lo que sea, hasta dar la vida para que de ninguna manera Trump se entere de esto. ¿Por qué Trump? Porque me imagino que ahí hablaron de Trump. Pues así es. Ahora como que queda claro que ese chat fue creado para maniobrar. De esa manera, para poder enviar la mayor cantidad de dinero posible a Ucrania para sus propios fines. Pero de tal forma que por ahí en Estados Unidos no se dieran cuenta, o tal vez el pueblo ucraniano, o quizá alguien más que lo están haciendo de esta manera, fingiendo. Por ejemplo, uno finge ser amigo de Trump, Melania, como se llame, si otro finge ser el más agresivo como Macron o alguien más. O sea, todo esto era una actuación, todo se discutía, todo se acordaba, se repartían los papeles, el policía bueno, el policía malo, parece que eso es lo que está pasando ahí, sí. Además, también compartieron opiniones sobre si él es un idiota, un desgraciado, un hijo de puta o algo más. Tal vez decían, este cabrón nos atrapó, parece. A ver, muchachos, resuelvan esta situación. No sabemos qué pasaba ahí, ellos estaban absolutamente seguros de que eso no saldría a la luz, ¿sí? Salió, todo sale, bueno, no todo, sí, pero todo tiene la posibilidad de salir. Mi primer socio en Los Ángeles, en Estados Unidos, en, digamos, mis asuntos de negocios. Bueno, así pasó que él, como se dice, es un hombre hecho a sí mismo, o sea, una persona que se hizo a sí mismo y desde cero tenía 6 años cuando empezó su negocio. Él iba con los vecinos, arrancaba flores y luego se las ofrecía para venderlas. Sí. Así fue. Bueno, ahí pues su papá Morris le dio una buena lección. Yo conocí a su papá cuando tenía 100 años, estuve con él y él me contaba cómo le dio una buena reprimenda. Sí, pero yo hablo de tener cabeza, ¿sabes? Su papá vendía aires acondicionados y él llegó a ser millonario. Mira, yo tenía un negocio con él y me dijo, ¿sabes? Ahora vamos a tener una relación de negocios. Mi nombre, por así decirlo, se une al tuyo. Tenemos una empresa juntos y tengo una petición para ti. Yo le pregunté, ¿cuál? Él me dice, hagamos todo de tal manera que pase, lo que hagas pueda aparecer en la primera página del periódico. En nuestro caso, el Los Angeles Times, porque vivimos en Los Ángeles. Para que yo no tenga que correr, esconderme y, como se dice, meter la cabeza bajo tierra. Él dice, todo lo que hagas, verifica si eso podría aparecer en la primera página del periódico Los Angeles Times. Y lo entiendo muy bien. O sea, él cuida su reputación, la suya propia, ¿verdad? Y claramente pensaban que lo que escribían ahí nunca aparecería en la primera página del periódico Los Angeles Times. Bueno, necesitaban a alguien, por así decirlo, para tomarle el pelo, pero no está claro a quién, no está claro por qué iban a ver a Trump. Ellos crearon una coalición de los dispuestos, ahí ofrecían una cosa, otra, en realidad, por esta guerra. ¿Por qué no hicieron lo que hablaron con Trump? Úrsula decía que solo le comprarían petróleo a Trump. Había un acuerdo así. Ellos necesitan que la guerra continúe porque necesitan agotar a Rusia. Si no compraran petróleo ahí, probablemente se agotaría económicamente.
¿Por qué simplemente no comprarle petróleo al país líder en el mundo y agotar a Rusia de esa manera en vez de este chat? Les recuerdo que el líder de Alemania, tan pronto como dejó de ser líder de Alemania, ¿a dónde fue a trabajar? Él fue a trabajar a Rusia, por muchísimo dinero. Me imagino que mucho antes de que dejara su trabajo como líder de Alemania y canciller, él ya sabía que iba a trabajar allá. Entonces, la gente que está allá arriba pensamos que son muy geniales, pero no es así, no son geniales. La mayoría de ellos tal vez no sean pobres según nuestros estándares, sí, pero no son personas ricas, solo se juntan con gente rica y mientras están en el poder se la pasan en palacios y el champán corre. En cuanto dejan el poder, pues como muchos se vuelven profesores, güey, se quedan ahí estancados, ¿no? O por ejemplo se convierten en corresponsales en alguna televisora o estación de televisión. ¿Y luego qué? ¿Sí? Pues dan algunas conferencias. Pero no es como Clinton, a quien Rusia invita, viene por media hora y le pagan 500,000 en efectivo, se va de regreso después de decir hola y por eso le pagan. ¿Por qué? No está claro, ¿verdad? Pues a ninguno de ellos les pagan así. No son figuras de ese nivel. Clinton obviamente hizo algo por lo que había que pagarle $500,000 por media hora. No me lo estoy inventando, es un hecho absoluto que nadie oculta. Le pagaron personalmente, llegó al banco, estuvo en el banco 15 minutos, salió de ahí con un cheque en efectivo, por así decirlo, un cheque, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué hacer? Por eso les interesa mucho, pero ¿de qué manera se puede hacer esto? Bueno, o como Obama, tú haces favores y en cuanto dejas ese puesto, te pagan, supuestamente por escribir un libro, $38 millones. ¿Qué por escribir un libro? Y ya no son 38, como ya dije, y por hacer alguna película para HBO, otros $12 millones. O sea, bueno, normal, ellos no ven esto en nadie más, les da muchísima envidia, pero no actúan a ese nivel como si Soros les diera, bueno, tal vez no Soros, alguien más, unos $100 millones. Entonces hay que asegurarse el futuro de alguna manera. Una de las opciones es Rusia, que puede ofrecerles trabajo, o también puede enviar dinero en billetes pequeños, que es imposible de rastrear a algún lugar porque otros países no pueden hacerlo. Y Rusia puede fácilmente tomar el efectivo y guardarlo donde quiera. 1,000 millones. Bueno, que 1,000 millones se queden ahí, vas a tener 1,000 millones. Y de vez en cuando puedes volar, tomar un poco de ahí, sí, así, y regresar de nuevo. Pero están trabajando para el enemigo, ¿verdad? Porque Rusia o los europeos Trabajan para el enemigo. Ellos lo entienden como el enemigo. El enemigo somos nosotros. El enemigo somos nosotros, la chusma que está aquí sentada, discutiendo algo, hablando, ladrando, maullando, estorbando, pero ellos tienen otra cosa allá. El dueño principal del New York Times, cuando le preguntaron, ¿por qué no informas sobre lo que está pasando en la Alemania fascista? Esto fue en 1937 o 1938. Allá están matando a tus hermanos. Él dijo, mis hermanos son el príncipe tal, el varón tal y el banquero tal, pero esta chusma, no son mis hermanos, ni siquiera sé quiénes son, no los quiero, los desprecio. Él es judío. El dueño del New York Times es judío. Él lo dijo, y nadie le hizo nada por eso. Si es así, ¿quién puede hacer algo? Libertad de expresión. Él dijo, ellos son mis hermanos, son basura, son escoria. Estos son mis hermanos y estos no lo son.